Capítulo 15. Un llamado a la puerta me despertó de un sueño intranquilo. Carl se había ido hacía menos de 4 horas antes. Abrí la puerta y me encontré al coronel que me miraba fijamente. Su uniforme estaba desordenado y un cigarro colgaba de sus labios resecos. Parecía que había pasado despierto la mayor parte de la noche. Luché contra el temor que se encendió en mi interior. Carl me advirtió que tenía que ser fuerte. Sospeché que la Gestapo y las SS ya estaban arrestando a los sospechosos del complot del bombardeo. Quizá Carl estaba lo bastante abajo en la lista como para que no llegaran a él hasta ahora. El coronel se sentó en una silla con rigidez y fumó su cigarro turco mientras yo seguía sentada en la cama en mi camisón. ¿Dónde está? Quiero saber. Lo miré directamente a los ojos y respondí: no sé. Se golpeó la pierna con los dedos y sonrió con aire de superioridad. Usted sabe dónde se encuentra. Debe saberlo. ¿Me lo dirá o de lo contrario? Interrumpió su oración como si se le acabara de ocurrir una nueva manera de torturarme. ¿Qué? Pregunté de manera casual. No tenía miedo, ya no, desde que el coronel con su primera pregunta me confirmó que Carr había escapado de la guardia del lobo. Después recordé a mi padre y la predicción de Carr acerca de un hijo. Solo pensaba en mí misma. Un relámpago de temor recorrió mi espalda. Me pregunté si el coronel podía intuir mi incomodidad. Fumó su cigarro y exhaló el humo en mi dirección. Adopta una expresión valiente, pero por dentro debe de estar aterrada. Hizo una pausa y me miró como ningún hombre lo había hecho jamás, con ojos que atravesaban mi piel y veían directamente hasta mi alma. Su mirada no era de este mundo, se sentía helada en su febril intensidad. Tendrá aún más miedo cuando le haga ver la seriedad de la situación. Su destino está bajo mi control. Su boca distorsionó las palabras para que parecieran más poderosas y crueles. ¿Quiere torturarme? ¿Matarme? ¿A la mujer que salvó al Führer de que lo envenenaran? Rió seguro y confiado. Solo puede hacer uso de esa mano durante cierto tiempo, señorita. Esas cartas ya están gastadas y sucias. El Führer tiende a olvidar las buenas acciones cuando uno traiciona al Reich. Se recargó contra el respaldo de la silla y cruzó las piernas. Es una mujer muy atractiva. No me sorprende que el capitán quedara prendado de usted. Pero es diferente. No puedo determinar por qué, pero lo haré. No hice nada malo. No sé dónde se encuentra mi marido, pero me queda claro que jamás estaría implicado en un complot contra el Führer. Yo no estoy tan seguro. Tenemos informes de varios oficiales implicados en este vil intento de asesinato. Varios ya fueron ejecutados, por desgracia, en contra de los órdenes del Führer. Tuve dificultad para controlarme. En alguna ocasión conocí al coronel. Parecía un hombre leal. Era todo menos eso. La Wehrmacht está plagada de traidores. Solo tiene que preguntarle al Führer la opinión que le merecen los tontos que están ayudando al enemigo, mintiéndoles a nuestros soldados y saboteando los esfuerzos bélicos. Nuestros generales son unos idiotas, pero al paso del tiempo, todos los traidores serán eliminados. Esa será mi labor. Tengo que irme a trabajar, dije al tiempo que me levantaba de la cama. La jefa de cocina me está esperando. Usted no será catadora hasta que lleguemos al fondo de todo este misterio. La voy a retirar de la guardia del lobo. Me le quedé viendo y dije con aspereza: quiero hablar con la jefa de cocina. De hecho, demando que se me permita hablar con el Führer. Él bendijo la unión entre Carl y yo. No tolerará que se lleven a cabo semejantes medidas en mi contra. El coronel siguió fumando su cigarro y después lo aplastó en el piso. El Führer me dio carta blanca en esta investigación. Él y la cocinera saben a dónde la llevaré. Coinciden en que es lo mejor. No lo creo.
No hace ninguna diferencia lo que usted crea. Esté lista en 1 hora. Empaque solo lo necesario, no más. Mis hombres revisarán su maleta. Se levantó de la silla y se inclinó un poco. Ah, por cierto, deme sus papeles y su distintivo del partido. Ya no los necesitará. Se estaba llevando los 2 artículos que garantizaban mi seguridad en el Reich, los cuales me habían sido dados por órdenes de Hitler. Los tomé de su sitio en el escritorio y se los entregué. El coronel saludó y exclamó: Heil Hitler. Lo miré cerrar la puerta y me pregunté qué sucedería. Un hombre armado de las SS estaba en mi puerta, fuera de mi habitación, bloqueando cualquier posible salida. 1 hora más tarde, 2 hombres me sacaron de las instalaciones, uno a cada lado, tomándome de los brazos. Lo hicieron tan furtivamente que nadie vio cómo me metieron en un auto. Poco tiempo después, estaba en un tren en la estación de Rastenburg, acompañada por las fuerzas de seguridad de Hitler. Mi importancia como prisionera estaba asegurada, por lo menos a ojos del coronel. No tenía idea del sitio al que me dirigía. Me permitieron llevar una maleta y mi abrigo. Eso fue todo. Todas mis posesiones personales de importancia, las fotografías de mi padre y aquellas que tomaron en mi boda quedaron atrás. Supuse que las destruirían. Escondí debajo de la cama el monito de peluche que mi padre me regaló cuando era niña. Si se perdían las fotografías y demás artículos personales, habría poco en la tierra que confirmara mi existencia. Sería fácil que la Gestapo o las SS me eliminaran sin dejar rastro. El tren se dirigió hacia el oeste, hacia Alemania. Después de varias horas, llegamos a unas vías de tren paralelas en una campiña arbolada y plana de Prusia Oriental. Un segundo tren estaba junto al nuestro, completamente lleno de gente. Sus rostros, presionados contra las ventanas, me miraron mientras bajaba de mi tren. Una tristeza vacía llenaban sus ojos. Uno de los hombres de seguridad me entregó un papel y dijo las únicas palabras que pronunció a lo largo de la totalidad del viaje. Mantenga esto con usted. Muestra su destino. El día estaba acalorado y húmedo, y me resbalaba al pisar en las vías grasosas mientras caminaba entre los guardias. El hombre que me habló me tomó por el brazo y me ayudó a subir las escaleras del segundo tren. Volteé desde el escalón superior para mirarlo. Me sonrió y levantó el brazo como para despedirse de mí. Después caminó de regreso al otro tren con otro guardia. Junto a los acoples entre los carros había soldados armados. Me miraron como si les perteneciera. Uno me empujó a la derecha con la culata de su rifle. Entré a un carro atestado de hombres, mujeres y niños. Los hombres vestían trajes arrugados, las mujeres vestidos de verano. De todos modos, el tufo de cuerpos humanos sin lavar inundaba el carro y busqué un pañuelo en el bolsillo de mi abrigo. Lo coloqué sobre mi nariz y busqué un sitio donde sentarme. No había un solo lugar disponible. Un joven con cabello negro y lentes que estaba sentada en una banca me miró. Se levantó y me ofreció su lugar junto a una joven que supuse era su novia o esposa. Le di las gracias y me dejé caer en el estrecho espacio entre la mujer y una partición metálica. El tren se sacudió cuando empezó a moverse y se desplazó despacio por las vías. El joven me miraba fijamente. Me sentí incómoda bajo su escrutinio. Me habló en polaco y al no conocer bien el idioma, respondí en alemán, que no hablaba polaco. De inmediato me empezó a hablar en alemán. La mujer, que tenía los pies colocados sobre 2 maletas de cuero café, me miraba de soslayo. Traía puesto un simple vestido gris. A pesar de su ropa apagada, era guapa, con cabello y ojos muy oscuros. ¿A dónde se dirige?, preguntó el joven. Todavía traía en mi mano el papel que me dio el hombre de seguridad. Lo abrí y miré el documento oficial con el escudo nazi y firmado por el coronel. Dice Bromberg Ost.
El nombre no significaba nada para mí. Mi esposa va al mismo sitio. Se aflojó la corbata, se desabrochó el saco y se sentó en el piso frente a nosotros. Se mecía con los movimientos erráticos del tren. Quizá puedan ser amigas. La mujer levantó la voz con una fuerza repentina. Yo quiero estar contigo, dijo en un alemán con acento extranjero. Me temo que no tenemos nada que decir al respecto, querida. El hombre suspiró, señaló al guardia que se encontraba más cerca, parado en el espacio entre los coches, acariciando su rifle y fumando un cigarro mientras contemplaba el campo que pasaba frente a él. Al voltear de nuevo hacia mí, agregó: Permítame que me presente. Me llamo Eric y ella es mi esposa, Katrina. Somos maestros. ¿Maestros? Repetí, incrédula ante su ocupación. Sabía de lo que se me acusaba, pero jamás hubiera esperado que estuviera sentado junto a dos maestros. ¿Qué crímenes pudieron cometer? Somos subversivos políticos, explicó Eric, como si fuese un título cualquiera. Eso es lo que dijeron los nazis. Se nos acusa de tendencias comunistas y de enseñarles a nuestros alumnos acerca de gobiernos radicales distintos al nacionalsocialismo. De modo que a mí me envían a Stutthof y a mi esposa a Bromberghorst. Es por eso que nos encontramos en este tren. A decir verdad, se me quedó viendo con intensidad, estudiándome de pies a cabeza. ¿Y usted por qué está aquí? Claro que no podía contarle la verdad. No quería que supiera que venía de la Guardia del Lobo y que estuve al servicio de Hitler. Gran parte de mi vida estaba basada en mentiras. Detestaba mentir, pero no tenía opción. No estoy segura. No hay cargos en mi contra. Esta mañana se me acercó un coronel de las SS y me dijo que tenía que partir en una hora. ¿Es usted judía? Me preguntó. No. Entonces, ¿es una traidora? Concluyó Katrina. Eric sacudió la cabeza y la regañó. No digas eso. No hay necesidad de correr rumores. ¿Quién sabe lo que los nazis se traen entre manos? Se quitó las gafas y se masajeó la nariz. A menos tenemos la suerte de estar en un tren decente. ¿Cómo? Pregunté. Al menos podemos respirar y sentarnos. Oímos acerca de los otros trenes, personas atestando los carros como si fueran animales tan apretadas que no pueden moverse, defecan unos sobre otros, se ahogan o mueren de pie, viajan por días y días sin agua ni comida. Con cierto orgullo, como si sus captores lo estuvieran honrando, añadió: Este tren está reservado para intelectuales y hombres de negocios poderosos. Algunos son judíos, pero otros no. Si no les agradas a los nazis, nada importa. Oí que Stutthof no es ningún patio de juegos. Vinieron a mi mente las fotografías que Carl me mostró, las montañas de cuerpos, de maletas, libros, gafas, zapatos, todos desechados, tirados en el piso como montones de basura humana. Me recorrió una oleada de náuseas. Katrina estalló en llanto. Varios de los hombres voltearon a verla y después desviaron su mirada indiferentes a sus sollozos, resignándose a su situación con estoicismo. Puse mi brazo alrededor de los hombros de Katrina y la sostuve. ¿Cómo pudo suceder? Preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué decir la verdad? ¿Por decir la verdad estamos arrestados? Habló con la fuerza suficiente para que un guardia la escuchara. Entró al carro. Cierra tu asqueroso hocico de comunista. Eric trató de consolarla, entrelazando los dedos de su mano con las de ella. Después de un tiempo, Katrina recobró la compostura. Quedé pasmada ante lo mucho que había cambiado el mundo, ante lo ingenua que me volví desde el comienzo de mi servicio a Hitler. Parecía que estaba a punto de experimentar la horrible realidad que antes observé en las fotografías de Carl. Por primera vez
Comprendí realmente por qué tantos alemanes defendían a Hitler. Todos los trucos nazis, el fervor político, la propaganda, el mito de la superioridad, apelaban al hombre común. Pocos sabían que existían otras atrocidades. El tren siguió su camino y no dijimos nada por mucho tiempo. Mi estómago hacía ruidos y recordé que no había comido desde la cena de la noche anterior. Pronto, el vaivén del tren y el calor me arrullaron y me quedé dormida. Eric dormitaba con su cabeza recargada en las piernas de su mujer. Despertamos con un sobresalto cuando el tren se detuvo. Alrededor de las 3 de la tarde en la estación de Stutthof, 2 guardias armados entraron en el tren y revisaron los papeles de todos. Aquellos que llegaron a su destino se les ordenó que bajaran. Miré por la ventana. Vi poco, excepto por los bosques que se extendían sobre un llano, similar al terreno que rodeaba la guardia del lobo de Hitler. En la distancia, apenas podía distinguirse un imponente edificio de ladrillos de 2 pisos, con un sinfín de ventanas y un techo anguloso. Parecía que había un claro junto a él. Una hilera de guardias armados de las SS estaba fuera del tren, pastoreando a la gente que descendía por un sendero terroso. Cuando llegó el turno de Eric, Katrina se aferró a sus brazos, llorando y vociferando en polaco. Uno de los guardias se detuvo junto a ellos y amenazó con darle un culatazo a la mujer en el vientre. Eric le ordenó a su esposa que lo soltara. Ella dejó que se apartara de sus brazos, arrastrando los dedos por los de su marido y con su cuerpo sacudido por el llanto. «Pórtate bien, amor mío», pidió él. Le besó la frente y continuó. «Pronto nos volveremos a ver». Me miró a mí. «Adiós». Magda. Había olvidado darles mi nombre. «Adiós, Magda. Que Dios te tenga en su gracia». El guardia tomó a Eric por los hombros y lo empujó por el pasillo del tren. Katrina se colapsó en la banca y cubrió su cara con las manos. Me quedé sentada junto a ella, temblando de terror, sintiéndome incómoda y temerosa. Miré alrededor del tren y vi que solo había 10 mujeres a bordo. Nadie habló cuando el tren empezó a marcharse. Todas nos veíamos unas a otras sin expresión alguna, como si nuestras vidas hubieran llegado a su fin. Alrededor de 3 horas después, llegamos a nuestro destino. Tomamos nuestras valijas y bajamos del tren. Había algunos guardias cerca de la plataforma, pero me impactó la presencia de varias mujeres de las SS. Una de ellas, una rubia corpulenta de brazos musculosos, nos dio la bienvenida. Nos explicó que se nos trataría bien durante nuestra estancia. La mayoría de las mujeres de las SS me recordaban a Dora de la Guardia del Lobo. Tenían una mirada tosca y dura que mostraba la típica determinación nazi y que se manifestaba en su actitud condescendiente y el modo ruidoso en que caminaban. Tal era su rigidez que parecía que se romperían si trataban de inclinarse. Una era más bonita y joven que las demás, y también era la que vestía más a la moda, con una falda estrecha y elegantes zapatos de tacón. Nos paramos en una fila para que nos procesaran. Katrina temblaba junto a mí. La mujer de mediana edad que tenía enfrente susurró que aquel era un campo de concentración para mujeres bajo la jurisdicción de Stutthof. La mayoría de las prisioneras estaban ahí por razones políticas. «Aquí tendremos una mejor oportunidad de sobrevivir», afirmó. Sus palabras no me reconfortaron. Cuando llegó mi turno me quitaron la maleta y el anillo de mi matrimonio. «No los vas a necesitar», dijo la rubia fornida. Me llevaron a una habitación vacía excepto por una banca de madera y me ordenaron que me desnudara. La bonita oficial de las SS estudió mi cuerpo mientras me quitaba la ropa. «Eres fuerte y estás bien alimentada», dijo.
Serás una buena trabajadora. Me entregó un saco de rayas y una falda de tela gruesa. Cuando averigüemos qué trabajo es el más adecuado para ti, te daremos más ropa. Después, las guardias nos mostraron el dormitorio donde habríamos de quedarnos, unas 30 mujeres en una sola habitación. Mi camastro se encontraba cerca de la puerta en una plataforma de 2 pisos. Era una plancha de madera áspera que sobresalía de la pared alrededor de 1,5 metros. Dormiríamos juntas, una tras otra. Mi almohada era un trozo inmundo de tela plana con un poco de algodón dentro. Una vieja cobija de lana estaba junto a la pared. Estaba consciente de que no la necesitaría durante el verano, pero tampoco sabía el tiempo que tendría que permanecer ahí como prisionera. Una de las guardias nos explicó las reglas. Tendríamos que estar en la cama a las 9 de la noche y nos despertaríamos a las 5 de la mañana. Desayunaríamos y cenaríamos en el comedor. La comida de mediodía, nos dijo, se tomaría en el trabajo y se omitiría por completo, dependiendo de lo bien que lleváramos a cabo nuestras tareas asignadas. Nos dijo dónde se encontraban las letrinas, pero nos alentó a no usarlas por las noches. Los pocos guardias varones del campamento estarían de guardia en los alrededores. Estaba prohibido fumar, beber y sostener relaciones sexuales. Todo el trabajo habría de completarse en nombre de la Reg, porque el trabajo os hará libres. Cuando haga sonar el silbato o toque la puerta, deben ponerse en fila y estar listas para hacer lo que sea que se les pida, añadió la guardia con una reverencia antes de salir por la puerta. Las recién llegadas nos quedamos a solas con otras 20 veteranas del campo. Me recargué en la baranda de la cama y traté de comprender lo que me había sucedido. Katrina, con su cabeza colgada sobre el pecho, se quedó sentada en la banca del centro de la habitación. En la habitación no había nada más que los camastros y la banca, las 4 ventanas, 2 a cada lado de la barraca, estaban abiertas de par en par para que entrara un poco de brisa al interior. El aire se sentía pesado y apestaba a madera podrida y suciedad humana. Las mujeres con las que habríamos de compartir el cuarto no tenían nada que decir. No hubo bienvenidas ni saludos. Exhaustas tras su día de trabajo, estaban sentadas sobre la banca o bien acostadas en su sitio, tomando una siesta. Esa hora debía ser una de las pocas del día en las que estaban a solas. Podía ver con facilidad que atesorarían cualquier momento de paz. Sus caras se veían demacradas y exhaustas por los afanes de cada día. Tenían pelo enredado y descuidado. La cabaña estaba en penumbra, a pesar de las muchas horas de luz solar del verano, ya que se encontraba a la sombra de los árboles. Traté de hablar con una de las mujeres, pero estaba demasiado agotada y simplemente me hizo gestos para que me alejara. Cuando se dio la vuelta en su cama, pude ver una insignia sobre su saco, un triángulo amarillo con la punta hacia arriba debajo de otro triángulo rojo con la punta hacia abajo. De hecho, era una estrella de David de 2 colores, algo que no significaba nada para mí. Me senté sobre la banca en medio de la habitación y me quedé viendo a las paredes. Mi cuerpo se sentía paralizado por el aturdimiento que me embargaba mientras trataba de digerir las terribles condiciones en las que me encontraba. Quería correr, pero no habría sitio a donde huir. Me abrumaban los sentimientos de pérdida y desesperanza. Alrededor de 30 minutos después, la guardia regresó y nos reunió para la cena. El comedor no era mucho más que nuestra cabaña, aunque era un espacio más amplio. Toscas mesas y bancas de madera en fila llenaban la habitación. Entramos por la puerta principal y nos paramos en la fila para que nos sirvieran. Nuestra cena consistía en una sopa aguada con pocas verduras y nada de carne, servida en una destartalada taza de lata. También nos dieron un mendrugo a cada una. Me senté a la mesa con Katrina y quedé maravillado por lo bajo y lo rápido que caí.
de las verduras más frescas y los platillos del chef creados en la cocina de Hitler a los aguados restos del campo. Aunque tenía hambre, no tenía apetito para la sopa. ¿Cómo te estás sintiendo?, le pregunté a Katrina. Le dio vueltas a su sopa con una vieja cuchara y respondió: si no salgo de aquí, no sobreviviré el invierno. Volteó hacia mí y sus oscuros ojos me mostraron la mirada hueca de la vida que estaba siendo drenada de su cuerpo. La mayoría de nosotras estará muerta al final del invierno. Le hablé con firmeza, pero en silencio, porque no quería que nos escucharan las demás. Si sientes que no tienes nada por qué vivir, sí morirás. Tienes que ser más fuerte que ellos. Me miró con un aire lastimoso, como si fuese un perro al que estaban a punto de apelar. ¿Y cómo podía lograrlo? Miró a su alrededor en la habitación, hacia las demás mujeres afligidas, y bajó la cabeza. ¿Qué posibilidades hay de que pueda ganar una batalla contra las SS? Piensa en Eric. Piensa en él a cada hora del día y en cada momento de tus sueños. Vive por él, si no lo haces, por nadie más. Pensé en Carl y mis ojos se llenaron de lágrimas, pero estaba decidida a no llorar frente a Katrina. Necesitaba mi fuerza. Todas necesitábamos de la fortaleza de las demás, pero al escuchar a las demás mujeres en el comedor, supe que encontrar el valor para hacerlo sería difícil. Los nazis crearon formas eficientes de menoscabar nuestro ánimo. No llevábamos mucho tiempo sentadas a la mesa cuando una de las guardias nos dijo que termináramos de comer o regresáramos a nuestras habitaciones. Mi estómago no estaba satisfecho, pero le llevé mi sopa a la prisionera que estaba recogiendo los cacharros. Miró al interior de mi taza y dijo: no durarás nada si desperdicias la comida de esa forma. En 3 días estarás bebiéndote cada gota. Sospeché que tenía la razón, pero no esa noche, repliqué antes de entregarle la taza y la cuchara. Katrina y yo regresamos al dormitorio. No nos acompañó ninguna guardia, pero pude ver que no tenía caso ni siquiera pensar en huir. El campamento estaba rodeado de una alta reja electrificada. Un solo roce y estaría muerta. Mis brazos y piernas se entumieron con la fatiga. Me trepé a la plancha de madera que servía de cama. Caí en un sopor profundo, carente de sueños, hasta que me despertó el silbato de la mañana. Era hora de trabajar. El desayuno, que más bien consistía de grumos de engrudo, tenía la misma consistencia acuosa que la sopa de la noche anterior. La mujer musculosa que nos recibió les asignó trabajos a las recién llegadas. Su nombre era Gerda, y me enteré de que estaba en ese campo desde su creación. Se me asignó a cuidar del jardín del campamento hasta que llegara el otoño. Katrina trabajaría en la fábrica de municiones cercanas durante el día. No había tiempo para ducharse, me dijo Gerda. Tendría suerte de hacerlo una vez a la semana en las regaderas comunitarias, o quizás más veces si te portas como buena chica. Tuve algunos minutos para visitar la letrina antes de que me esperaran en el jardín. Una porción relativamente grande de tierra en el lado norte del campamento. Me despedí de Katrina. Le deseé suerte y caminé hasta aquel terrozo labrado. 3/4 partes del terreno se encontraban bajo la luz directa del sol, mientras que el restante estaba a la sombra a fin de que pudieran crecer distintos tipos de verduras. Los tomates y los espárragos estaban en su mejor momento. Una de las guardias me indicó que recogiera los tomates y cortara los espárragos que ya estuvieran maduros. Al terminar con esa tarea, la guardia me indicó que usara el azadón para preparar la tierra para los cultivos de otoño. El día era caluroso y húmedo. Había mosquitos y moscas que picaban y volaban en torno a mi cabeza. La guardia se enfureció y me hizo gestos con su arma al verme tratando de espantar a los insectos con las manos. «Haz tu trabajo», me gritó. «No hay insecto en este mundo que te crea merecedora de un piquete». Para cuando nos permitieron detenernos a comer, mis brazos, piernas y rostro estaban cubiertos de ronchas enrojecidas. De nuevo nos sirvieron sopa, probablemente la misma de la noche anterior, con un pequeñísimo trozo de pan. Los tomates y los espárragos no irían a parar en nuestros estómagos,
sino a las bocas de nuestros captores. Esta vez me terminé todo lo que me sirvieron. Por la tarde usé el azadón para romper la tierra durante 4 horas. El terreno era pantanoso y estaba atestado de pequeñas piedras. No podía bajar más de 10 centímetros antes de que la zona ya acabada se llenara de agua. Se lo dije a la guardia, pero se burló de mí y replicó que no estaba haciendo mi trabajo. Antes de mí hubo otras chicas que hicieron lo mismo y no se quejaron, explicó. Me empujó a un lado y me advirtió que debería volver a cavar los surcos. Para las 5 de la tarde, mi espalda estaba molida y mis brazos se sentían como tallarines aguados. Mi saco y mi falda estaban empapados de sudor. Los insectos seguían volándome alrededor, picándome hasta dejarme hecho una desgracia enrojecida y molesta. Al final, a las que estábamos en el jardín, se nos permitió regresar a la cabaña a dormir unos minutos antes de la cena. Me colapsé sobre la cama. Katrina no estaba en la habitación. Caí en un sopor adolorido cuando un toque sobre mi hombro me despertó. La mujer con la que traté de iniciar una conversación la noche anterior estaba inclinada sobre mí. Puso un dedo sobre sus labios y se acercó a mi oído para susurrar. Esto no se lo debes contar a nadie, pero tengo un ungüento que evitará que los insectos te sigan picando. Tiene alcanfor, no huele nada bien, pero si frotas unas cuantas gotas sobre la piel que te quede expuesta, los mantendrás alejados. Debes de sentir una comezón insoportable. Me levanté sobre un codo para verla. Mil gracias. Fue un día muy difícil. Un ungüento es justo lo que necesito. Espera un minuto. Se alejó de mi camastro, que estaba cerca de la puerta, y fue al suyo, que estaba a la mitad de la habitación. Metió la mano bajo su sucia cobija y sacó una botellita de café. Regresó, le quitó la tapa y se puso el dedo sobre los labios. La sacudió y untó las gotas de la sustancia en mi cuello y brazos. El alcanfor ardió sobre mi piel llena de piquetes, pero después de unos instantes la comezón empezó a ceder bajo su acción refrescante. Eres muy amable. Soy Magda, me presenté. Estiré mi mano y ella lo tomó con timidez. Sonrió. Le faltaba uno de los dientes inferiores centrales. Soy Helen. ¿Por qué estás ahí?, le pregunté. Podría hacerte la misma pregunta, respondió. Mis ojos se fijaron en el distintivo amarillo y rojo que portaba. Supongo que soy una prisionera política, aunque nadie me imputa ningún delito. Helen acarició el distintivo como si estuviera orgullosa de lo que simbolizaba. Yo también soy prisionera política, además de ser judía. Por eso mi estrella tiene 2 colores. La parte amarilla significa que soy judía y la roja es por mis ideas políticas. Los nazis me acusaron de ser comunista, rió. Y tienen toda la razón. Sus ojos se iluminaron. Supongo que no debí decírtelo. Podrías usarlo en mi contra. Fue mi turno de reírme. Tu secreto está a salvo conmigo. Estaba a punto de preguntarle cómo llegó al campo cuando la guardia sonó el silbato que anunciaba la cena. Nos formamos y salimos por la puerta. Esta noche no tenía la menor duda de que sí comería. Durante mi breve siesta, Katrina regresó al dormitorio. Las dos juntas con la mujer mayor caminamos al comedor para recibir nuestra porción de sopa y pan. Esta vez el caldo tenía una rebanada de zanahoria, pero el pan estaba mohoso. Cuando terminamos, Katrina y yo caminamos de vuelta al dormitorio con Helen. Le pregunté a Katrina por su día. Fue muy difícil, respondió manteniendo las manos a los lados con cuidado. Me la pasé puliendo botas de rodamiento todo el día. Tienes que cumplir con una cuota. Si no lo haces, te sacan de la línea de producción y te disciplinan. ¿Disciplina?, repitió Helen con sorna. La palabra es azotan. Eso fue lo que me sucedió a mí. Abrió la boca y señaló el hueco donde le faltaba el diente. Esto me lo hizo una de las guardias, que no estaba satisfecha por la manera en que fregaba los pisos. ¿Tú limpias los dormitorios?, le pregunté. Ese es mi trabajo. Tengo suerte. No sé cuánto tiempo voy a durar, dijo Katrina. Al final del día tenía las manos en carne viva. Me sentí mal por ella.
pero quería que sobreviviera. Acuérdate de tu esposo, le dije. Tienes que ser fuerte para él. Cuando regresamos a la cabaña, Katrina nos mostró las palmas de sus manos y las laceraciones que cubrían su piel. Dudé que pudiera trabajar al día siguiente. Miré mis propias manos y noté las ampollas llenas de líquido entre mi pulgar y mi dedo índice. Para la mañana siguiente me provocarían mucho dolor. Me subí a la cama mientras algunas mujeres se sentaban en la banca a platicar. Incluso con las luces prendidas y la charla incesante, no me costó ningún trabajo quedarme dormida. Ni siquiera me desperté cuando sonó el silbato que anunciaba que se apagaban las luces. Más tarde, en la modorra del sueño, sentí un par de ojos encima de mí. No tenía reloj y no había manera de saber la hora porque tenía que ser más de medianoche. Me desperté de inmediato, sobresaltada por una presencia que se inclinaba sobre mí. No tengas miedo, susurró una voz femenina. Levántate. Sacudí el sueño de la cabeza y me la quedé viendo en la oscuridad. La silueta de una mujer apareció entre las sombras. ¿Quién eres? ¿A dónde vamos? Pronto te enterarás, contestó. Podría mandar a que te saquen de aquí, pero si vienes de manera voluntaria te irá mejor. No dudé de su sinceridad, de modo que salí de mi camastro lo mejor que pude, arrastrándome y adolorida de brazos y piernas. Cuando mis pies llegaron al piso, me puse los zapatos. Ven conmigo, me ordenó la mujer. Hablaremos en el exterior. Me condujo fuera del dormitorio y nos alejamos por un sendero. Después de que caminamos unos 50 metros, prendió una linterna, una pistola colgada de su mano izquierda. La reconocí como la guardia joven y bonita que me dijo que parecía fuerte y bien alimentada. Me hizo movimientos para que la siguiera a las sombras más profundas debajo de unos árboles. Al detenernos me acarició el cabello y la cara. Me llamo Jenny, se presentó. Te puedo hacer la vida más fácil. Yo sabía que nada bueno podía salir de su oferta. ¿Cómo? Puso la linterna en el piso y se recargó en un árbol. La luz arrojó unas sombras oscuras sobre su rostro. Una palomilla empezó a revolotear en el haz de la luz. Eres bonita. También Katrina. Pero ella es demasiado débil como para lo que tengo en mente. Tú eres voluntariosa y sobrevivirás sin importar lo que se necesite. Me estremecí cuando volvió a tocar mi cara y empujé su mano para alejarla. Tienes una opción, explicó. ¿Por qué no cambiar el dolor por el placer? Me dio miedo preguntarle qué quería. Sacó una cajetilla de cigarros de la pretina de su falda. ¿Fumas? Quería correr, alejarme cuando pudiera de sus peticiones, pero no había dónde ir. No, se rió. ¿No tienes algún vicio? Alcohol, marihuana. Se acercó tanto a mi cara que podía ver el brillo de sus ojos. ¿Hombres? ¿Qué es lo que quiere? Los soldados de Alemania requieren de tus servicios. Volvió a reírse, esta vez de un modo menos estridente y con algo de tristeza. Les doy todo lo que puedo, pero se cansan de un mismo cuerpo. Ningún hombre lo admitiría, pero es la verdad. Todo hombre casado no busca algo más. No pueden quedar satisfechos con solo una mujer. Me das asco, afirmé y me di vuelta para alejarme. Por el rabillo del ojo vi que levantaba el arma en mi dirección. No te alejes de mí a menos que te lo ordene, exclamó Jenny. Te dispararé. Volteé a mirarla. Asesina. Bajó el arma. Créeme, a nadie le importará que mueras. Nadie notará que hay una prisionera menos en este lugar. Si no accedes, otra tomará tu lugar, quizá incluso a Katrina. Te daré un día para que tomes una decisión. Vendré por ti a la misma hora de mañana. Te sugiero que escojas con sabiduría. Apagó la linterna y señaló el dormitorio. Regresa a dormir. El trabajo de mañana será más difícil que el de hoy. Me alejé despacio sin voltear ni una sola vez. Si decidía dispararme, lo tendría que hacer por la espalda, como una cobarde.
las imágenes que Carr me mostró del frente oriental. Parece que pasaron años desde que las vi. Hombres, mujeres, incluso niños formados en filas sobre un acantilado, después asesinados a tiros por la espalda, los cuerpos que caían uno a uno en un foso hasta llenarlo. La tierra los cubría hasta que no quedaba nada, ni siquiera lágrimas. Cuando estuve segura de que me encontraba lo bastante lejos de Jenny, corrí hasta llegar a la puerta del dormitorio. Sin aliento, jalé la manija, pero no pude abrir la puerta. Todos los horrores de los últimos 2 días me cayeron encima y me colapsé, sollozando en la tierra mojada. Mi cuerpo y alma fueron arrojados al fondo del infierno, que era ese lugar. No había salida. El Dios que pudiera existir en el cielo nos había abandonado a mi país, a mi familia y a mí.